TV, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos que nos escuchan por Radio Caracas Radio. Hoy 24 de enero, mucho que pensar, mucho que reflexionar, pero lo cierto es que Venezuela tiene presidente encargado de la República y es algo que por supuesto va a ocupar prácticamente todo nuestro análisis el día de hoy, después de una jornada sin lugar a duda histórica. Como decía yo ayer, un segundo 23 de enero ha sido escrito en los libros de la historia de este país y ahora alguien me respondía en Twitter cuando lo colocaba, me decía, ahora cuando en los exámenes de las escuelas pregunten qué pasó el 23 de enero, tendrán que preguntar en cuál año. Así que bueno, sí, 61 años después, nuevamente el pueblo venezolano en una manifestación que vale decir además en todo el país demostró no solamente su resistencia y su compromiso con la libertad, sino de una manera importantísima respaldó ese pueblo a Juan Guaidó en lo que fue su decisión el día de ayer de juramentarse junto a los venezolanos para digamos, enrumbar definitivamente este país hacia la democracia por medio de una transición. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Kenyer Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y en la conducción, Pedro Urruchurtu. Y también me acompaña siempre aquí Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional, miembro de la fracción 16 de julio. Hola, Dignora. Hola, Pedrito. ¿Cómo estás? Buenos días, Venezuela. 20 años le sirvió al socialismo. 20 años fueron suficientes para destruir la calidad de vida de un pueblo que venía en progreso, en desarrollo, en productividad, en ventaja. Pero bien, 20 años no fueron suficientes para derrotar, para acabar con la gallardía, el coraje y el valor de un pueblo que está decidido y camina firmemente hacia su libertad. Así es, y vaya que lo de ayer fue una muestra, ¿no? de esa segundo 23. El segundo 23. Y pues, como saben, pues nos encanta siempre también estar en contacto con ustedes. Pueden hacerlo a través del 02124829750. También pueden enviarnos sus mensajes de texto al 3456, que es igual a Dilo. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750, y también a través de www.rcr.tv, la radio que se ve, por si nos encadenan por ahí, o pues para quienes nos ven desde sus oficinas, desde fuera de Venezuela, desde cualquier lugar, pues por allí pueden sintonizarnos. También nos acompaña hoy en estudio Dr. Perkins Rocha. Ya hemos hablado con él en programas anteriores, hace un par de programas. No solamente por su experiencia en todo lo que son los temas constitucionales, sino también porque mucha gente se pregunta, después que Juan Guaidó dio el paso, bueno, ¿ahora qué? Y parte de lo que vamos a analizar, no solamente cuando además vemos en detalle, prácticamente ya una veintena de países reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, prácticamente toda la región, salvo México, que no debe sorprendernos la posición del presidente mexicano. Y por supuesto, digamos, los sospechosos habituales. Rusia, China ya ha manifestado abierto respaldo a Nicolás Maduro, aunque debo decir que el comunicado de China fue bastante tímido para lo que uno podía haber esperado. Y eso denota que los chinos están pues tomando esta situación con mucha cautela, porque al final ellos no es que son amigos de Venezuela, son, digamos, socios de Venezuela, y al final siempre van a buscar de alguna manera su mejor beneficio. Así que deben estar evaluando la situación.
Por supuesto, los estados satélites afines a Rusia también han reconocido a Nicolás Maduro, Abjasia, Osetia del Sur, que la verdad es que son estados que ni siquiera tienen total reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Pero lo cierto es que los principales países del hemisferio al menos han reconocido a Juan Guaidó, y se espera una posición de la Unión Europea que todavía se ha pronunciado de manera, digamos, cautelosa, porque están esperando el consenso. Al final las decisiones de la Unión Europea se toman por consenso, y sabemos que algunos países, en particular Portugal y Grecia, y en parte España, aunque hoy Pedro Sánchez llamó a Juan Guaidó para darle su apoyo, sabemos que la posición de la Unión Europea sigue siendo todavía de cautela, y pues esperaría que en las próximas horas se reconozca a Juan Guaidó. Lo cierto es que sí reconocen nuevamente a la Asamblea Nacional. Pero bien, para entrar en materia, Dignora Perkins, bienvenido. Gracias, Pedro. Dignora. Sí, Pedro, nosotros como parlamentarios, que es una de las fuerzas que se activó para lograr esta gesta del 23 de enero, desde la fracción 16 de julio saludamos el coraje, la gallardía, el valor, y además acompañamos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de quien nunca tuvimos dudas, era el presidente de Venezuela por aplicación directa del artículo 233, y así lo hicimos en referencia más de una ocasión en la Asamblea Nacional, cuando en aquel entonces decíamos que ese artículo, ese acuerdo, que se denominó de usurpación, no fue votado por la fracción 16 de julio, no por el título. Es que un acuerdo, queridos oyentes, es algo más que su título. Un acuerdo son la parte motivacional y también los considerando y pues propiamente los acuerdos. Pues allí se establecía una especie de presidencia colectiva en la que nunca estuvimos de acuerdo, porque el artículo 233 de la Constitución, que para aquel entonces analizábamos y lo explicaba muy bien el doctor Perkins Rocha, establecía claramente a quién correspondía en su condición de presidente de la Asamblea Nacional la presidencia de la República. Pues es así que la fracción 16 de julio reivindica lo que fue su posición. Juan Guaidó es el presidente provisional de la República de Venezuela, y le acompañamos como auxilio parlamentario para que ejecute sus acciones y pueda inmediatamente conducir a nuestro país por el destino de liberarlo pues de esta tiranía a través de un consejo para la transición. Así es, sin lugar a dudas, hubo mucha presión para que esto ocurriera, no solamente de la sociedad civil. Incluso ayer en la marcha, quienes estuvimos, sentíamos esa determinación de la gente que gritaba juramento, que pues pedía que esto se diera, pero también de la comunidad internacional. Y por supuesto hay que reconocer, hay que hacerlo, y lo quiero hacer además públicamente, a la fracción 16 de julio, que quien desde el Parlamento fue quizás el único cuerpo dentro del cuerpo que se encargó de presionar para que se tomara en cuenta el artículo 233 de la Constitución, y se avanzara en esa ruta adicional a los artículos 333 y 350. De manera que lo que ocurrió ayer es un gran triunfo también de la sociedad, pero también de los sectores políticos que presionaron hacia esa ruta porque creían que era la más conveniente, y al final pues Juan Guaidó terminó decantándose por lo que todo el país clamaba y lo que le correspondía, asumir la presidencia encargado de la presidencia de la República. Es oportuno señalar que en esa fuerza ciudadana estuvo la ciudadana venezolanísima María Corina Machado, quien también fue un factor contundente, y pues no digo que suficiente, pero sí elemental para que esta decisión que se tomó ayer pues corriera con la suerte de tener en este momento el único presidente legítimo de Venezuela. María Corina en muchas ocasiones, en reiteradas ocasiones, fue artífice de conversaciones, de acercamientos, de acompañamiento, inclusive al presidente Juan Guaidó, para decirle pues que ella como ciudadana, y fue allí donde la vimos, por cierto, en la marcha de ayer, acompañando a los ciudadanos en una maravillosa imagen que pues notamos como ella canta el himno y jura por la República, pero desde el otro lado, desde la tarima, con la fuerza ciudadana. Pues a ella también hay que hacerle un reconocimiento especial, porque ha sido como siempre firme y coherente, y allí está acompañando a Juan Guaidó. Así es, como un ciudadano más. Al final de cuentas, ayer era el turno pues de la Asamblea, de los diputados que allí hicieron acto de presencia. Algunas caras particulares y algunas actitudes particulares durante la juramentación de Guaidó. Algunas manos no se alzaron en esa tarima. No vamos a entrar en esos detalles en este momento, pero lo cierto es que al final toda Venezuela acompaña a Juan Guaidó. Perkins, entrando en materia, nuevamente bienvenido para quienes nos escuchan. Sin lugar a duda, lo de ayer era un clamor, ocurrió, era además lo que correspondía,
Pero quiero comenzar con algo que me preocupa y he estado viendo mucho en redes sociales e incluso en medios de comunicación dentro y fuera del país, donde se habla de que Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de la República, lo cual además ha sido utilizado por el propio régimen en su narrativa para compararlo con los hechos del 2002, etcétera. Un poco para la gente, comenzar por allí, ¿no? ¿Por qué no se autoproclamó? ¿Por qué sencillamente tomó juramento ante algo que era prácticamente un hecho automático según la Constitución? Hemos afirmado desde hace mucho tiempo que el juramento no era necesario para esta circunstancia especial o eventualidad, como lo llama el constituyente, que ocurrió desde el 10 de enero. El 10 de enero de este año venció un periodo presidencial y, cosa inédita, arrancó el día 11 sin un presidente electo. Porque el acto que hubo político el 20 de mayo no tiene las características ni jurídicas, ni políticas, ni electorales para calificarlo como un evento electoral válido. En consecuencia, amanecimos ese día sin un presidente electo. Y frente a esa circunstancia, automáticamente hay que entender que el vacío constitucional o el vacío de poder que muy comúnmente los ciudadanos manejamos es constitucionalmente algo inaceptable. Es como que, digamos, algo esencial de la naturaleza del Estado ocurra. El vacío es la muerte constitucional. Y para eso el constituyente de todos los países del mundo moderno organizado saben tejer con mediana claridad que ese vacío nunca ocurre, ese vacío por la norma constitucional, por lo menos que lo resuelva la norma constitucional. Frente a ese hecho, la norma constitucional establece un artículo que permite se active automáticamente una autoridad que emerja sin necesidad de hacer mayor convocatoria política, y nadie mejor que el presidente del Parlamento, que es un órgano de elección directa de los ciudadanos, para que ocupe esa situación y evite el vacío constitucional. Sí, se puede decir que es el órgano inmediatamente posterior en cuanto a legitimidad por soberanía popular, por decirlo así, porque el presidente y luego el presidente del Parlamento, por ser diputado. Claro, Pedro, pero yo diría que no, yo diría que están al mismo nivel y cuidado si más. Estamos hablando del Parlamento, quien hace la norma. El presidente de la República ejecuta la norma. Claro, pero me refiero a la función del Ejecutivo en este caso concreto. Sí, claro, es el claro, segundo... sí. A todo evento, el constituyente crea un mecanismo constitucional para que no haya vacío de poder, vacío del Ejecutivo, que es una enfermedad terminal, ¿ok? Vacío es cáncer terminal y a partir de ahí tienes que recomponer las cosas de otra manera. Ese mecanismo es el 233, el primera parte del 233, del 233 constitucional, que permite que asuma la conducción del Ejecutivo el presidente de la Asamblea. Claro, ahí inmediatamente viene varias incertidumbres. ¿Era necesario el juramento? No, jurídicamente no. Claro. Él, aunque no lo hubiese aceptado, aunque no lo hubiese asumido, es el presidente. La responsabilidad política la definirá la historia. Pero en todo caso, no era necesario porque ya era el presidente, digamos, temporal. Ayer lo que ocurrió fue un acto político que sí es necesario, entendemos, y que se había hecho, digamos, casi que una exigencia a nivel internacional. O sea, porque no es lo mismo explicarle la Constitución a alguien que no la maneja y que es extranjero. Ayer ocurrió también algo política y constitucionalmente muy interesante. Ayer dejamos de estar un gran e importante número de venezolanos en situación de desobediencia, quienes no reconocíamos el régimen. Quienes no reconocíamos el régimen, porque es un régimen comandado por un usurpador. Ayer tenemos un presidente interino, pero absolutamente una autoridad. Ayer nació la resistencia civil. Ayer se aplica el 333. Vamos a leerlo. Es decir, y el 350, o sea, los tres se aplicaron. No, bueno, fíjate, hasta ayer como ciudadano yo dejo de aplicar el 350 y a partir de ayer como ciudadano y como republicano yo empiezo a aplicar el 333, que no es otra cosa que ante una eventualidad. Fíjate cómo lo dice el constituyente entiende que lo que ocurrió ayer no es lo que necesariamente debe ocurrir siempre, es una eventualidad. Ante tal eventualidad, es decir, cuando se pretenda derogar
la Constitución por actos de fuerza, como lo ha venido haciendo el régimen, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia. Ayer, el señor Juan Guaidó, aplicando el 233, emerge como presidente interino, y nosotros dejamos de aplicar el 350, que es desconocer un régimen que es absolutamente inconstitucional, y a partir de ahora me anoto a defender a la autoridad que interinamente nació ayer. Paso de una desobediencia a un régimen que para mí murió formalmente, y entro en una defensa de una autoridad o de unas autoridades que ayer emergieron constitucionalmente. Paso del 350 al 333 a ejercer la resistencia constitucional, pacífica, constitucional, no violenta, a partir de una figura que es el Parlamento, quien excepcionalmente asume la conducción no tanto de los actos de gobierno, y esto hay que discutirlo, diría yo, no tanto como que afincarse aquí, pero sí discutirlo. No aspiramos de Juan Guaidó que sea el presidente ordinario de una república que está ordinariamente una república normal, funcional y democrática, claro. Juan Guaidó ayer se constituyó en el jefe del Estado para la reconstrucción de la república, de sus instituciones, y solo a partir de ahí empezará a correr los 30 días para que llame a unas elecciones. No puede llamar a unas elecciones que no sean libres. Eso es muy importante. Esa era otra de las inquietudes que no sean libres. No pueden ser libres mientras exista este Consejo Nacional Electoral. Mientras haya una persona que se hace llamar sedicentemente fiscal y no lo es. Mientras haya unas instituciones acólitas del gobierno que van a impedir que haya unas elecciones libres. En consecuencia, ayer tenemos un jefe de Estado encomendado a la figura del presidente del Parlamento, quien debe ordenar de alguna manera tareas que vayan reconstituyendo el orden constitucional. Pedro, sí, doctor Perkin, le escucho atentamente y me preguntaba si en este estado de cosas, donde la sociedad venezolana sin lugar a dudas no tiene una ruptura solamente institucional, sino que también es de orden social, ¿qué tanto plantea nuestra Carta Magna o qué tan estricta y apegada es a esos 30 días? Puede contestarnos la pregunta en la próxima pausa, porque creo que es bastante compleja. ¿Podrá Guaidó en 30 días ordenar toda la institucionalidad para llamar elecciones? Vamos a pausa y regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. En Caesport no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que Caesport son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu, por rcr.tv, la radio que se ve. Y bien, estamos de regreso y teníamos una pregunta para el doctor Perkin Rocha sobre lo complejo que podía ser reinstitucionalizar al país para llamar elecciones en 30 días. Muy bien, estamos aplicando el artículo 233, que es por el cual se juramenta el señor Guaidó, y en puridad ese artículo 233 se refiere a una situación normal donde alguien, por las causales establecidas en el encabezado de ese mismo artículo, muerte, enfermedad, situaciones, renuncias,
situaciones similares a esa, no puede como presidente, habiendo sido electo, asumir el ejercicio de su próximo mandato. Pues bien, hay una situación excepcional en este caso, porque no es por ninguna de esas 5 causales que están en el encabezado del 233, que no hay presidente electo. No hay presidente electo porque una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta convocó unas elecciones que no podemos calificar de tal, y en consecuencia nadie que hubiese ganado ese proceso electoral, Falcón o Maduro, es posible considerarlo presidente. No tenemos presidente electo por una situación anormal, porque no hubo un proceso electoral. En consecuencia, eso es una eventualidad en virtud de la cual, gracias al artículo 333, debo de recomponer el orden constitucional, y nadie mejor que el presidente del Parlamento quien debe asumirlo, aplicando el primera parte del artículo 233 por una interpretación analógica de esa ausencia absoluta. El 233 en su primera parte dice que cuando falta el presidente electo antes de tomar posesión, antes de comenzar su mandato, cuando hay una falta absoluta del presidente electo, es el presidente del Parlamento quien debe ocupar ese cargo temporalmente y hacer un nuevo llamado a elecciones. Primera parte es el presidente del Parlamento. Ayer formalmente por fin ocurrió. Segunda parte, llamar a elecciones. ¿Pero qué tipo de elecciones quiere el constituyente? Elecciones bajo el mismo esquema eventual de incumplimiento de la Constitución. Aplico el 333 y es cuando llamo a un gobierno de transición, y es cuando Guaidó apela a la constitución de ese gobierno transitorio que por razones excepcionales debe recomponer el orden constitucional. Y cuando eso ocurra, perfectamente habrá un acto formal que lo diga y empezará a correr un lapso de 30 días donde debe llamarse a unas elecciones. ¿Qué debe hacer el Parlamento? Acompañar al señor Juan Guaidó en este momento y dictar definitivamente el Estatuto de la Transición, que es un cuerpo de normas que va a regular este interreno, esta situación excepcional, temporal, se aspira, que debe estar entre un régimen que acaba de cesar y un futuro gobierno legítimo que será posterior a las elecciones. Es ahí la fundamental tarea que tiene el poder legislativo, normar la actividad del presidente interino. ¿Y cómo hacerlo? Mediante un estatuto de la transición o una ley de la transición, no importa el nombre que le demos, pero tenemos que discutir ese cuerpo de normas que va a regular esta situación excepcional, esta eventualidad que ha establecido el constituyente. Interesante, Perkins. Tú en la parte anterior hablabas un poco de lo que es el 333 y el 350. 350, digamos, deja ya de aplicarse en el sentido de que ya ayer la gente ahora, digamos, tiene que respaldar a Guaidó y obedecer a esa autoridad. Pero en el caso, por ejemplo, cuando todavía se le llama a la conciencia de la Fuerza Armada, por ejemplo, o cuando incluso todavía hay gente que quizá no haya caído en cuenta lo que ocurrió ayer, ese 350 no sigue vigente para todo aquel que al final tenga que seguir desconociendo a Nicolás Maduro. Bueno, para mí no es autoridad, dejó de serlo hace tiempo ya, pero formalmente ayer dejó de ser autoridad Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, mi Asamblea Nacional lo calificó de usurpador. Y eso es un tema delincuencial que tiene un capítulo especial dentro del Código Penal que tendrá que resolver él con la justicia cuando haya nuevamente justicia en el país. Mi problema no es la individualidad de Nicolás Maduro, que ya dejó hace tiempo de ser autoridad. Mi problema es cómo defender la autoridad que ayer emergió formalmente, políticamente, pero que jurídica y constitucionalmente ya arrancó el 10 de enero, el presidente del Parlamento. ¿Cómo apoyar a Juan Guaidó para que él conduzca un gobierno de transición que restablezca el orden constitucional? Y para eso la Constitución dice que toda autoridad o toda persona, tenga o no tenga autoridad, está obligada a colaborar en esa tarea internamente. Los gremios, los ciudadanos, las universidades, las fuerzas vivas que queden en alguna parte de estas instituciones chavistas, rebelarse contra ese orden, digamos, fraudulento, implicaría lo que tú dices, el 350. Pero lo hacen en el fondo porque están jugando a una autoridad. Ayer, lo importante de ayer es que todos tenemos por quién jugar
constitucionalmente a partir de ahora. Antes sabíamos que el espacio lo tenía que llenar Guaidó, pero necesitamos una manifestación externa de que él quería hacerlo. Claro. Ayer todos, inclusive las Fuerzas Armadas, tienen un comandante de las Fuerzas Armadas visible, claro, a quien atender, por el cual jugar la Carta Constitucional. Aun cuando vemos al general Padrino López diciendo, lo cito textualmente, ayer vimos un evento reprochable con la autoproclamación de un presidente interino. No, sin lugar a dudas que para Padrino López, quien no va a padrina a nadie más que a sus séquitos, a sus acólitos, pues sin lugar a dudas que para él es muy reprochable que el pueblo en la calle se exprese, porque en este orden militar que él apadrina, él quiere solamente dar órdenes. Sin lugar a dudas que lo que vimos ayer fue el reconocimiento de un pueblo por su presidente, porque entendía constitucionalmente que Juan Guaidó ya era presidente provisional de Venezuela, pero como dice Perkins, ciertamente es lo correcto. Ayer Juan Guaidó, al asumir en un acto que podría ser ya catalogado como simbólico, mandó un mensaje claro al mundo y a los venezolanos y a las Fuerzas Armadas. Aquí está el presidente provisional, aquí está su comandante en jefe, y de allí entonces rescato nuevamente por qué era importante que asumiera en un acto público para que fuera presidente, no, para ser reconocido. De hecho, era prácticamente una exigencia de la comunidad internacional. El presidente Iván Duque lo había dicho el domingo pasado en una entrevista, que el Grupo de Lima esperaba básicamente una formalidad para poder dar el paso de reconocer a un presidente interino. Y lo vimos ayer, fue un efecto cascada. A partir de Estados Unidos, que fue el primer país que lo reconoce como presidente, de allí en adelante, pues vemos cómo prácticamente ya 20 países lo reconocen. Y no es poca cosa. De hecho, incluso el comunicado que emite ayer el Departamento de Estado en la tarde-noche, con las declaraciones de Pompeo en respuesta a este tema de las 72 horas que tienen que ir, si Estados Unidos le dice, no, es que no te reconocemos. De hecho, en el comunicado hablan de expresidente Nicolás Maduro y hablan de que al final van a obedecer y van a escuchar a Juan Guaidó y la decisión que decida tomar. Que eso, por supuesto, nos hace entrar en otro punto de análisis, que es, bueno, ya los actos de gobierno como jefe de Estado, digamos, en cuanto, sobre todo, representación internacional, porque se crea un gran enigma. Hay que nombrar embajadores, hay que nombrar representantes, en el caso de los Estados Unidos, frente, por ejemplo, a Citgo, representantes legales frente al gobierno de los Estados Unidos, donde hay compañías venezolanas que fueron, digamos, se rigen bajo las normas estadounidenses. Y pues, digamos, eso todo entra. Ahora, la segunda fase, ya vimos cómo incluso el propio Juan Guaidó emite hoy una declaración firmada como presidente encargado de la República, en la que le pide al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela que permanezcan en el país y que obedezcan pues a las órdenes de él como jefe de Estado como corresponde. Creo que eso al final pues tiene una lectura bastante interesante. Tenemos ya vamos a una pausa y al regreso tenemos a un invitado por Skype y seguimos en nuestro análisis. Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El embajador Milos Arcalay calificó de primavera venezolana lo que sucedió este 23 de enero en todo el país. Ese río humano en donde cientos de miles de venezolanos, que había sido presidido por múltiples cabildos abiertos, pero no solamente en Caracas, sino en todo el país. Hemos visto cómo el gobierno ha transportado desde el interior a Caracas una escuálida manifestación, por supuesto con mucha gente, pero que con un inmenso esfuerzo, y a nivel del interior totalmente tomado por una Venezuela descontenta, buscando una salida constitucional. Ese es el primer punto que yo creo que es necesario. Es decir, ya se cumplen dos de las tres condiciones que planteaba Guaidó: la necesidad de un respaldo internacional, que tal como tú lo referías es cada vez más sólido, más consistente, el apoyo popular, más respaldo popular es imposible, y hoy una tercera componente, que con las medidas torpes de atropellos, de amenazas que ha tomado Maduro y Diosdado,
yo creo que cada vez buscan que los funcionarios, no solamente las Fuerzas Armadas, sino los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado, van viendo con gran preocupación todo este nuevo episodio al que ha llevado un gobierno que se aferra al poder y que no quiere entender que debe permitir que la transición, pues se trata de un presidente interino para la transición, para regresar al Estado de Derecho, para permitir que la democracia se consolide, para hacer que sean vigentes los derechos humanos, para que en lo económico y social puedan regresar de esos millones de venezolanos que han salido, que encuentren aquí en Venezuela lo que debe darles un gobierno de salvación nacional en comida, en medicinas, en oportunidades. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que su gobierno acompaña con mucha atención la situación política en Venezuela y admitió que teme un proceso de transición no pacífico. Japón expresó su deseo de que se recupere la democracia en Venezuela. En internacionales, en España, cuarto día de huelga de taxistas. En Madrid deja 14 heridos y 2 detenidos. Y en los deportes, Conmebol ratificó programa de partidos de clubes de venezolanos pese a la crisis. 10:34 minutos, les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí dice la libertad. En estudio nos acompaña Perkins Rocha, hablando un poco pues de todo lo que desde el punto de vista jurídico y político está ocurriendo con respecto a la situación de Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Pero también hablábamos, antes de irnos a la pausa, de la dimensión, digamos, internacional de todo esto, porque también, obviamente, la opinión pública en el exterior ha sido determinante, no solamente de la diáspora, por supuesto, que ayer también se movilizó de una manera importante en 200 ciudades del mundo, sino también de los poderes globales que están reaccionando. No es casual que el primer gobierno que haya reconocido, gobierno extranjero que haya reconocido a Juan Guaidó como presidente haya sido el de los Estados Unidos, y por eso nos acompaña Orlando Avendaño, periodista y además escritor para Panam Post, articulista, y además una de las personas que ha estado más activa en redes sociales, no solamente pues digamos informándonos sobre lo que son pronunciamientos de la comunidad internacional acerca de lo que en los pasos previos a lo ocurrido ayer y ya posteriormente. Así que bienvenido, Orlando, gracias por acompañarnos. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Discúlpame que esta mañana aparecí un poco tarde, pero no recordaba, se me olvidó completamente la diferencia. Tranquilo, no pasa nada. Gracias por el espacio. No, gracias a ti por acompañarnos. Orlando, un poco tu lectura de lo que está pasando a nivel, digamos, de la comunidad internacional, no solamente de los Estados Unidos, que prácticamente desde el senador Rubio hasta el propio presidente de los Estados Unidos han sido noticia, pero también un poco lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel de la Unión Europea, a nivel regional. ¿Cómo podemos entender esto y hasta qué punto esto va a ser determinante para lo que puede pasar en las próximas horas? Bueno, esta mañana nos enteramos de que el presidente español, Sánchez Castejón, supuestamente había dado su apoyo a Juan Guaidó, lo que significa muchísimo porque Pedro Sánchez pudiera convertirse en la única o la más importante piedra de tranca en la Unión Europea para que haya un consenso a favor de Venezuela. Y ya vimos que parece que está dispuesto a darle su apoyo, y eso es muy importante. La cascada de apoyo internacional que ha recibido el presidente encargado, Juan Guaidó, ha sido sin duda alguna lo más importante de la jornada de ayer. Es el respaldo y es lo que de alguna manera también emplaza a la dictadura de Maduro, porque ese respaldo se traduce
a su vez en una condena y un rechazo rotundo a la dictadura y un desconocimiento. Eso puede tener muchísimas implicaciones diplomáticas, internacionales, una nueva ronda de sanciones, creo que es inminente, lideradas por Estados Unidos, y sin duda alguna eso acorta los días que habría que esperar para el regreso de la libertad. Así es. Bueno, de hecho, queda un interrogante ahora con por ejemplo, el tema de las sanciones, en el caso de lo que había dicho Estados Unidos en su momento, las posibles sanciones petroleras. En este caso, si ya reconocen a un nuevo jefe de Estado, estas sanciones, en principio, queda la duda si se aplican o no, porque aplicarían al Estado venezolano, pero ya hay una cabeza de Estado en Venezuela, por lo cual queda como ese gran interrogante, ¿no? Y falta ver un poco allí qué asoma Estados Unidos en torno a esta ruta, porque estaban decididos a hacerlo. Por supuesto, van a seguir presiones hacia la cúpula de Nicolás Maduro, al entorno de Nicolás Maduro, en términos de seguramente sanciones individuales, pero las sanciones petroleras, que eran una de las más importantes, pues quedan todavía esa gran interrogante, sobre todo por el temor que existe de que incluso Venezuela, digamos, el régimen de Nicolás Maduro, pretenda saquear lo que pueda del dinero que está en el exterior antes de que se produzca algún tipo de acción por parte de los Estados Unidos de reconocimiento de Juan Guaidó a nivel del manejo como tal de las relaciones económicas también del país, ¿no? Sí. Lo de las sanciones por parte de Estados Unidos es interesante porque ahora tenemos ese escenario, ¿no? Donde supuestamente, bueno, ya es un hecho derivado del reconocimiento de Estados Unidos y que además se consolida o se vuelve palpable en el momento en que el secretario de Estado Mike Pompeo publica un texto diciendo que ellos van a desconocer esta decisión de relaciones con Estados Unidos porque el jefe de Estado acá es Juan Guaidó. Entonces eso marca un punto de quiebre completamente en lo que van a ser de ahora en adelante las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Y ahí también se enmarcan las sanciones, ¿no? Porque ya no pueden ser sanciones al gobierno, porque de ahora, a partir de ayer, el gobierno es Juan Guaidó. El escenario es muy interesante y está el tema de los activos que tiene Venezuela afuera, que pudieran ser apartados y enviados directamente al nuevo gobierno. En ello pudiera entrar el dinero derivado del petróleo, pero creo que lo importante es eso, es un escenario completamente diferente en el que ahora el gobierno pasa a ser otro y ahora tenemos un grupo de criminales que está enquistado en Venezuela. Así es, de hecho resulta muy interesante, muchos ven este tema de los activos, lo ven como ya un paso muy posterior, todavía muy pronto determinar si Juan Guaidó va a tener en efecto esas competencias, porque también lo hablábamos aquí con Perkins, su rol quizás eventualmente no es ese, sino el de poner orden para llegar a un momento en el cual eso finalmente llegue, lo cual los Estados Unidos se estaría preparando para eso. No así, por ejemplo, con la ayuda humanitaria, que ya pues el propio Juan Guaidó ayer anunciaba que en febrero tendríamos noticias de la llegada de ayuda humanitaria, pero también hemos visto declaraciones importantes. Por ejemplo, ayer, luego del reconocimiento de Luis Almagro y de todo lo que es el sistema interamericano a Juan Guaidó, vimos cómo lo que es, por ejemplo, el Instituto Interamericano de Agricultura, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, ya mostraron su posición firme de querer ayudar a Juan Guaidó y no solamente en el proceso de reconstrucción institucional, sino también económico y productivo del país. Y hoy también hubo un pronunciamiento bastante interesante del portavoz del Fondo Monetario Internacional, quien anunciaba que la posición del fondo frente a reconocer o no a Juan Guaidó como presidente encargado dependerá del curso que tome la comunidad internacional en reconocerlo o no. Si la mayoría de la comunidad internacional se inclina por reconocer a Guaidó como presidente, como pareciera que está ocurriendo, pues entonces el Fondo Monetario y cualquier otro organismo multilateral estaría entonces guiándose por esa iniciativa. Sí, todo eso, por ejemplo, lo del Banco Interamericano de Desarrollo ayer, de parte de su director, todo eso son señales muy positivas de cara a lo que pudiera ser el próximo el gobierno de transición en el que ya estamos. Es decir, está a la disposición del mundo y de las instituciones como el Banco Interamericano, la OEA, que no solamente ha sido el secretario Almagro, sino ha sido la misma OEA como institución, sí, la que ayer respaldó a Guaidó, ahora el Fondo Monetario Internacional. Todo eso implica una disposición de digamos, la comunidad internacional en términos de las instituciones, de las organizaciones,
colaborar con el presidente Guaidó. Sí, no, y esto además envía señales muy poderosas. Incluso un país como Suiza, que haya reconocido a Juan Guaidó, sabiendo lo que implica Suiza desde el punto de vista financiero, en el manejo de activos, en el manejo además de información respecto a un país que además lucha férreamente contra la corrupción. Es decir, está mandando señales muy contundentes que son muy útiles y además son indispensables para un proceso de transición. Sí, Pedro, la verdad es que nuevamente la cascada de apoyo que ha recibido el presidente Guaidó ha sido lo fundamental y ha sido lo que pone primero acerca completamente a la dictadura de Nicolás Maduro, le pone una decisión difícil que de manera ineludible va a terminar con su salida. Así es. Y bueno, además creo que una de las cosas que ya pues muchos esperan es que Guaidó siga haciendo actos de gobierno. Se espera, de hecho es una probable decisión en las próximas horas que empiece a designar representantes en los países que lo han reconocido. Eso sería un paso importante, no tanto en el sentido, como lo decíamos Perkins, de un gobierno, digamos, normal, sino para tener pues representantes, digamos, voceros ante esas instancias frente a lo que va a ser, sin lugar a dudas, un proceso de transición y de recuperación bastante duro, complejo, que va a requerir además del apoyo de los demócratas del mundo. Pero bueno, conversábamos con Orlando. Gracias por acompañarnos, Orlando, estos minutos analizando pues lo que es este reconocimiento importante que ha recibido Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela a nivel internacional. No, gracias a ti, Pedro, gracias a todos. Saludos al profesor Perkins, un abrazo y un honor siempre estar acá. A ti, Orlando, hasta luego. Perkins, en torno a este escenario, ya vemos incluso en la OEA está por sesionar y entre hoy o mañana se comenta que ya Gustavo Tarre Briceño asumiría pues su rol como representante especial. Eso lógicamente puede tener conflictos con alguien como Samuel Moncada, que sabemos qué hace en la OEA en cuanto a la silla, pero esto no se trata al final de un tema de sillas, ¿no? Sí. Y eso es lo importante. Claro, seguramente Moncada va a hacer alusión a un formalismo que es el siguiente. Esa designación la hizo la Asamblea y probablemente Moncada va a salir con un argumento diciendo que eso ha debido hacerlo el gobierno, primer paso. O en tal caso que el TSJ declaró que la Asamblea, los actos son nulos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo probablemente él se meta con esa tesis, ¿no? Las reglas del juego cambian a partir de ayer. Políticamente ocurrió algo que, si bien jurídicamente no era necesario, políticamente tiene un efecto demoledor. Alguien asumió la cara visible de lo que a partir de ahora va a ocurrir y esperamos por tiempo limitado. La naturaleza de temporalidad que debe rodear a lo que ocurrió ayer no se nos debe olvidar, porque no pretendemos que eso se haga infinito. Sí, que se normalice la eventualidad. Que la eventualidad se haga norma. Claro. No. Lo que ocurrió ayer son por razones de emergencia, una eventualidad no prevista y que hay que atacarla, y es de la forma en que aspiramos nosotros se deba atacar. De hecho, sucedió para subsanar. Como yo he utilizado el ejemplo, lo que ocurrió ayer es una medicina constitucional para evitar una enfermedad. La enfermedad es el vacío de poder total. Es la anarquía. De vacío a anarquía hay solamente un paso. ¿Okay? Desde hoy ocurre algo importante. El señor Guaidó empieza de menos a más. Y el régimen, que para mí técnicamente ya no hay régimen, ya lo que hay es un grupo que ostenta el poder, la fuerza, porque técnicamente ya el régimen formalmente cesó en todo caso. Está usurpando una estructura y efectivamente el tiempo que pase, aún sin hacer nada Guaidó, el tiempo que pase esta circunstancia va en desmedro de la credibilidad que se tenga sobre quienes ocupan ese grupo de facto. Claro. Y de la credibilidad es el núcleo de la legitimidad. La credibilidad es la esencia de la legitimidad. La legitimidad es un concepto jurídico que se apoya en un hecho psicológico, es la creencia de que algo es la autoridad. El reconocimiento de ese algo. No, y que esto va acompañado, Perkins, además, pero que te interrumpa, por el propio hecho de los actos de gobierno, que no, insisto, no son actos de gobierno habituales, pero son actos para restituir el orden de alguna manera. Así es. Y son actos, por lo tanto, estos reconocimientos y esto debe continuar, y él también debe asumirlo
como tal, firmar como el presidente encargado, decir que está poniendo orden. Así es. De hecho, aquí tenemos una noticia importante de última hora. Portugal, por ejemplo, que por mucho tiempo fue uno de los países principales en términos de apoyos al régimen. Venta de armas. Sí. Y también tecnología, etcétera. Portugal dice que Maduro debe entender que su hora acabó y pide elecciones justas y libres, reseña la agencia EFE, citando al ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Santos Silva. Es decir, al final esto debe continuar y además deben continuar, lo hablamos también en una de las pausas, Perkins, apoyos, por ejemplo, de la sociedad civil más contundentes, las academias, las universidades, los medios de comunicación. Es decir, hay que cuestionar a todo el que llame presidente a Nicolás Maduro y no llame presidente encargado a Juan Guaidó. Es decir, hay todo un proceso aquí también de cultura y de uso de la palabra, alfabetización, Pedro, por decirlo. De uso de la palabra. En este momento es muy importante utilizar con precisión la palabra y el verbo. Cada vez que un ciudadano vaya a un hospital y sienta que, por ejemplo, los servicios están de alguna manera deficientes, como sabemos que están, debería pensar que si dejaran a mi presidente gobernar, ¿y quién es tu presidente? El presidente interino Guaidó. Si lo dejaran gobernar, él seguramente debiera resolver eso, debiera resolver problemas elementales. Es decir, es ahora una persona que no la dejan gobernar, es mi autoridad y me declaro en resistencia para restablecer el orden constitucional y se respete la autoridad que ayer formalmente nació. ¿Ok? Hay un régimen que impide que esa circunstancia se dé y en consecuencia ese régimen es usurpador, es un grupo que usurpa y en ese sentido ese grupo pretende manejar el gobierno y no le permite a la autoridad que se desplace constitucionalmente. Bueno, Perkins, ha sido un análisis muy interesante y no quiero desconectarlo de otra realidad que también está ocurriendo en Venezuela. El país está encendido y el día de ayer fue dramático. Tenemos ya, más de 72 horas de un país encendido, pero anoche fue realmente dramático y tenemos incluso, aprovechando que está Dinora acá, un caso, digamos, Yaracuy, que fue uno de los estados que más sufrió represión el día de ayer. Vamos a la pausa y al regreso tenemos importante información sobre esto, porque también tenemos que entender que el régimen va a estar usando su fuerza y su violencia va a jugar y eso si no se detiene a tiempo, pues se va a traducir en mucho sufrimiento y es lo que hay que evitar. Vamos a una pausa y regresamos con más. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Sí, estamos de vuelta, amigos, y bueno, sí, queríamos referirnos un poco al clima que se vivió en el día de ayer en Venezuela, después de la contundente marcha que desde Caracas y desde todas las regiones del país evidenciaron la puesta en marcha, la articulación de la Fuerza Ciudadana. Es innegable no poder quizá presentar una realidad que también estaba sucediendo a la par, y es que en medio de esta situación se presentaron
aproximadamente, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una cantidad contundente de protestas ciudadanas en la cual perdieron la vida más de 13 ciudadanos, casi que por los 18. Sin embargo, como todas las muertes no han sido confirmadas, no podemos dar detalles de las mismas, pero sabemos que Barinas, Amazonas, Bolívar, Distrito Capital, Portuguesa, Táchira y aquí mismo en Petare, la noche fue muy larga, no se podía sin lugar a duda dormir, me cuentan algunos vecinos, amén de algunos colectivos que se instalaron y que lamentablemente no podían más que intimidar a las personas que en la ciudad pues trataban de vivir normalmente en una situación, sabemos, de hecho anormal. Yo quiero hacer un llamado a toda la sociedad, a los ciudadanos de bien, a no hacerse parte de hechos de violencia. Me informa una amiga que también fue objeto su carnicería en Vargas de un saqueo, y bueno, estamos en contra de todas esas manifestaciones. Solamente le pedimos a la sociedad manifestarse democráticamente por la libertad de Venezuela. Caso especial lo requiere atención el estado Yaracuy, donde vamos a conocer de parte de la licenciada Alba Ríos, periodista de Radio y Televisión del estado Yaracuy, quien nos tiene información, porque además de ello, esos casos vandálicos, el gobernador del estado responsabilizó a algunos diputados de la oposición venezolana. Adelante, Alba, bienvenida. Muy buenos días. Hola, diputada Ignora, un placer el estar con ustedes y con toda la gente de Radio Caracas Radio a través de ese espectacular programa. Sí, acá en el estado de Yaracuy, en la mañana, desde tempranas horas de la mañana de ayer, 23 de enero, día glorioso para todos los venezolanos. Bueno, nos concentramos en la avenida Cedeño, frente a la plaza Franklin Sánchez. En el estado de Yaracuy teníamos muchísimos años los yaracuyanos que no veíamos una manifestación de la envergadura, de la magnitud como la que tuvimos ayer. Fue una manifestación donde el pueblo yaracuyano salió a demostrar que lo que quiere es libertad, y libertad en sana paz, porque cuando arrancó la concentración, todos íbamos, era cantando y coreando y pidiendo libertad. Bueno, los periodistas nos desplazamos a lo largo de toda esta manifestación. Cuando llegamos a las instalaciones de la Universidad UPEL, la Universidad Pedagógica Experimental del estado de Yaracuy, bueno, ahí comenzó la primera cordón de la policía del estado para arremeter contra los manifestantes. Fueron muchas bombas lacrimógenas las que se lanzaron en ese momento. Bueno, y sin embargo, no se tuvo miedo, se continuó hasta las adyacencias de la Avenida de la Patria, con la Avenida Cartagena. Allí fue el segundo cordón, después estaba allí la Guardia Nacional. Continuaron con muchas bombas lacrimógenas, reprimiendo a los jóvenes y no tan jóvenes que se dispusieron a marchar. Y bueno, tampoco se pudo reprimir, para ellos pretendían era como acabar con... Alba, ¿tenemos algún inconveniente de sonido? ¿Podrías ayudarme acercándote un poco más el teléfono y quizás no moviéndote tanto para captarte mejor? Ah, ok. Y bueno, entonces, Alba, permíteme, porque también quiero aprovechar de hacerte una pregunta. Vi por allí un video que dentro de poco lo voy a colocar en Twitter, donde están unos colectivos con algunos, lamentablemente, hombres de uniforme de la Guardia Nacional, pues actuando en concordancia, lanzando botellas. Es decir, el Guardia Nacional también toma una botella y la lanza, me imagino que hacia unos marchistas. Me pregunto, ¿quién dio esa orden, Alba? Esa situación se presenta en la Quinta Avenida, cerca de la Plaza Bolívar de San Felipe, capital de Yaracuy, donde está también la gobernación. Allí estaban los jóvenes manifestantes y, bueno, sí, los colectivos con Guardia Nacional, reprimiendo, golpeando a los manifestantes y a los vecinos también, que no salieron, que estaban en sus casas, también fueron reprimidos por estos guardias nacionales y colectivos. Ese video está ya dando la vuelta a Venezuela y en el mundo. No es un secreto la actuación vil,
de la Guardia Nacional contra los manifestantes acá de San Felipe, Estado Yaracuy. Alba, nos vamos... Disculpa, Alba, que te interrumpí, ya lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Nosotros vamos a intentar establecer nuevo contacto contigo para seguir conociendo el caso de Yaracuy. Por ahora vamos a mantenernos en contacto y vamos a agradecer tu reporte, que por demás estuvo bastante completo, amiga. Así es, y ya bueno, se nos hace la hora de despedirnos con noticias importantes. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, estará hoy en la sesión de la Organización de los Estados Americanos, junto a Gustavo Tarre Briceño, quien se incorpora hoy como representante especial de Venezuela ante la OEA. Y también, bueno, importante, nos comentaban por acá un poco en cuanto a las inquietudes de por qué no se puede decir que Juan Guaidó se autoproclamó, porque al final no fue una autoproclamación, sencillamente siguió un procedimiento establecido en la Constitución, en el cual él sencillamente, lo hablábamos al comienzo del programa con Perkins, no hubo acto de juramentación, no era necesario, sencillamente él se encargó de ocupar una responsabilidad que la propia Constitución le daba a partir del artículo 233. Para los que les generó inquietud en la aclaratoria de por qué no se autoproclamó, no lo fue así, y hay que además aclararlo porque esa es la narrativa que el régimen quiere utilizar. Y bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Sin duda estamos en horas históricas. El régimen dio un ultimátum de 72 horas al gobierno de los Estados Unidos para que su personal abandone Venezuela. Todo apunta a que no va a ocurrir, y eso, por supuesto, sin lugar a dudas va a traer más tensión, y eso nos obligará pues a estar pendientes de los hechos que están ocurriendo. Así que gracias por acompañarnos como siempre, y recuerden que nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18.000.